yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Hola, vamos a seguir hablando de la dilatación del tiempo. Ya vimos en el vídeo anterior cómo Einstein nos hacía el truco del almendruco para justificar falsamente una dilatación del tiempo. Tan solo porque se media un rayo que debía ir verticalmente a la dirección del movimiento. Porque si el rayo no iba perpendicularmente, entonces ya no salía el factor de Lorentz, e incluso el tiempo podía contraerse en lugar de dilatarse. Pero Einstein iba más allá de la mera medida del tiempo de un rayo perpendicular por un observador externo. Da el salto y afirma que es el tiempo real del sistema en movimiento el que se dilata. Un reloj en movimiento atrasaría. Y también comprobamos que en el experimento de Haffel y Keeting se falsearon cálculos para confirmar ese retraso en los relojes. No podía ser de otra forma. Es imposible que relojes en movimiento atrasen con respecto a otros que están en reposo. Como vamos a ver. Aquí están Frankenstein y Igor. Acaban de comprarse en el Badulaque dos extraños relojes, están hechos con unos espejos y un rayo de luz rebotando entre ellos. Al llegar a la estación, deciden sincronizar sus relojes, piensan que así, aunque estén separados, compartirán el mismo tiempo. Se despiden en el andén. Igor sube a su tren y Frankenstein avanza un trecho por la vía para agitar su pañuelo cuando vea pasar a Igor. Al paso del tren, Frankenstein agita el pañuelo sin dejar de fijarse en el reloj de Igor. Igor también mira cómo el reloj de Frankenstein y su amigo van quedando atrás. Como ambos se ven pasar a la misma velocidad v del tren, los dos concluyen que el tiempo del otro se está dilatando con respecto de su tiempo en reposo, por el mismo factor gamma. Pero si sus tiempos en reposo eran los mismos, y los factores de dilatación gamma también, entonces no queda otra que sus tiempos ahora también son iguales. Un reloj no está atrasando respecto del otro. Igor y Frankenstein nos han probado que es imposible que unos relojes en movimiento atrasen con respecto a otros que no lo están. Pero la cosa no queda aquí solamente, hay más. Es que también resulta que como Frankenstein ha permanecido quieto, su tiempo real actual, el que está midiendo sus relojes ahora, no ha cambiado respecto del tiempo en que lo sincronizó con el de Igor en la estación. Espera un momento, que esa igualdad que has puesto no la veo. El tiempo en movimiento de Frankenstein es el que observa Igor, no tiene por qué coincidir con el que ve Frankenstein. Cada uno de los dos observa una dilatación del otro, pero respecto de sí mismos, no tienen por qué notar esa dilatación. Eso sería así, si Einstein no hubiera pasado del concepto de que la dilatación es solo una apreciación de un tercero. Pero Einstein da un salto cualitativo al considerar que no es una apreciación, sino el tiempo real. Los relojes atrasan con respecto a otros, y eso lo ve un tercero, un segundo y San Perico Pato desde el cielo. Pero para que lo veas más claramente, y resolver esa simetría por la que los tiempos son los que ven cada uno del otro, pongamos a San Perico mirando como los dos amigos se saludan al pasar el tren. San Perico ve que el tiempo de Igor se dilata, pero el de Frankenstein permanece inalterable. Bueno, si lo dice San Perico, vale. Así que San Perico, al igual que Frankenstein, concluyen que el factor de dilatación gamma es 1. No ha habido dilatación alguna en ninguno de los relojes. Y por tanto el tiempo no ha variado en ningún momento. Eso demuestra que el tiempo es absoluto, no depende para nada del movimiento de Igor. Y donde estén Igor y Frankenstein, que se quite Einstein. Pero hay casos como por ejemplo el sistema GPS, donde tienen que andar resincronizando los relojes de los satélites, debido a la dilatación del tiempo relativista. Eso es de mucho peso para negarlo. Sí, tienes razón, vamos a hablar del GPS. Si ves cualquier vídeo de difusión general sobre el tema, invariablemente se incluye un apartado indicando cómo en los cálculos de la posición se deben restar las alteraciones del tiempo debidas a la teoría de la relatividad. Veamos uno de ellos. El GPS ya se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, y puedes ver algunas aplicaciones útiles de estos ejemplos. El GPS es una tecnología realmente interesante.
utiliza un sistema de 24 satélites que orbitan continuamente la Tierra y requiere de al menos 4 satélites para rastrear tu ubicación. Utiliza un reloj atómico y el error de tiempo de su teléfono móvil es también asunto de gran preocupación. Además, la teoría de la relatividad de Albert Einstein juega un papel importante en la tecnología GPS. Finalmente, una aplicación de la vida real para la teoría de la relatividad. Dejemos de lado todas estas complicaciones y entendamos la tecnología del GPS paso a paso y de manera lógica. Supongamos que tu amigo quiere averiguar tu ubicación y que tú tienes un teléfono móvil con receptor GPS integrado. El GPS utiliza una interesante técnica matemática llamada trilateración, utilizada para localizar la posición de alguien. Primero entendamos la trilateración de una manera bidimensional. Se necesitan al menos 2 satélites para averiguar su posición en la trilateración bidimensional. Utilizando algunas técnicas de ingeniería, se mide la distancia entre el satélite y el receptor GPS. Veremos las técnicas para hacer esto más tarde. Ahora las cosas son fáciles. El primer satélite sabe que estás a una distancia de R1. Ahora deberías estar en algún lugar de este círculo. El segundo satélite sabe que estás a una distancia de R2, así que tú también deberías estar en este círculo. Esto significa que su ubicación real debe satisfacer ambos círculos. En resumen, debe estar en los puntos de intersección. Ahora hay un pequeño problema. Hay 2 puntos de intersección. Así que, ¿cuál es su posición final? Para esto toman la superficie de la Tierra como el tercer círculo y eliminan la solución improbable. En el mundo tridimensional también se puede utilizar el mismo enfoque. Aquí, en lugar de 2 satélites, necesitamos 3 satélites. En el mundo tridimensional, el satélite sabe que estás en algún lugar de una esfera. Con el uso de un segundo satélite, su posición se reduce a un círculo. Nótese que la intersección de 2 esferas da un círculo. Ahora, con la ayuda de un tercer satélite, podrá reducir su ubicación a solo 2 puntos. Igual que en el caso anterior, utilizando la Tierra como cuarta superficie, encontramos el punto correcto, las 3 coordenadas espaciales. Ahora, veamos cómo se mide la distancia entre tú y el satélite. Todos los satélites están equipados con un reloj atómico muy preciso. El satélite envía una señal de radio intermitente a la Tierra. Esta señal de radio contendrá la hora exacta en que se envió la señal y la posición del satélite. Supongamos que el receptor también tiene un reloj muy preciso. El receptor en la Tierra recibe esta señal. Aquí se muestra un receptor GPS de un teléfono inteligente típico. Dado que las ondas de radio viajan a velocidad de la luz, su receptor recibe la señal después de un cierto tiempo de duración. Descubriendo la diferencia entre el tiempo enviado y el recibido, y multiplicándolo por la velocidad de la luz, podrás averiguar la distancia entre tú y los satélites. Como el satélite ya le ha enviado su coordenada, puede construir fácilmente una esfera alrededor del punto central del satélite y averiguar su posición, como se explicó anteriormente. Una cosa a tener en cuenta aquí es que la medición del tiempo tiene que ser muy precisa. Incluso un error de microsegundos dará un error en el rango de kilómetros, por ser la velocidad de la luz tan grande. Aquí viene el tema principal. Tu receptor no tiene un reloj de alta precisión. Tus teléfonos móviles o laptops funcionan con relojes de cristal, pero no son precisos en comparación con los relojes atómicos. Tener un reloj atómico en un teléfono inteligente es simplemente poco práctico. Puedes ver fácilmente lo impreciso que es el reloj de tu teléfono inteligente comparado con un reloj atómico comprobando los ajustes de la hora. A la diferencia entre el tiempo real y el tiempo medido por su teléfono móvil, la llamamos compensación de tiempo. Esta desviación de tiempo causará un gran error en los cálculos del GPS. ¿Cómo superamos este problema? La buena noticia es que la diferencia horaria de tu teléfono inteligente con los 3 satélites es la misma, ya que todos los satélites mantienen el mismo tiempo.
el valor de la desviación de tiempo de tu dispositivo se convierte en la nueva incógnita. Esto significa que además de las 3 coordenadas espaciales, tenemos que resolver también el valor de compensación de tiempo de tu receptor. Necesitamos una mediación satelital extra para resolver esta cuarta incógnita, y por eso necesitamos 4 satélites para medir tu ubicación. De esta manera, evitamos la necesidad de un reloj atómico en tu dispositivo móvil. Si compruebas tu constelación GPS actual, estará claro que al menos 4 satélites pueden ver tu ubicación en cualquier momento. Por favor, espera. Este video aún no ha terminado. Tenemos un problema más que resolver. Incluso con todas estas tecnologías avanzadas, este sistema GPS no te dará la ubicación correcta. Aquí viene la importancia de la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo no es absoluto, depende de muchos otros factores. Según la teoría de la relatividad especial, un reloj de movimiento rápido se ralentiza. Los relojes atómicos que se mueven a una velocidad de 14.000 km por hora disminuirán en 7 microsegundos cada día debido a esto. A una altitud de 20.000 km sobre la Tierra, los satélites experimentan una cuarta parte de la gravedad de la Tierra. Así, de acuerdo con la teoría general de la relatividad de Einstein, los relojes marcarán un poco más rápido, en este caso, alrededor de 45 microsegundos cada día. Esto significa que cada día se crea una compensación de tiempo neta de 38 microsegundos en el reloj atómico. Para compensar esto, una ecuación de la teoría de la relatividad se integra en los chips de la computadora y ajusta la velocidad de los relojes atómicos. Sin esta aplicación de la teoría de la relatividad, el GPS habría producido un error de 10 kilómetros cada día. El GPS es un sistema de navegación desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y es completamente gratuito para el público. Sin embargo, hoy en día existen alternativas precisas en muchos países. Los receptores modernos utilizan simultáneamente el GPS y otros sistemas de navegación para obtener la posición más precisa. Ahora, una pregunta rápida. ¿El GPS requiere una conexión a Internet? El GPS no requiere una señal de Internet o de teléfono celular. Sin embargo, con su ayuda, el inicio del uso del GPS se puede acelerar enormemente. La información sobre la ubicación de los satélites puede descargarse a través de Internet en lugar de descargas directas de satélites, que son muy lentas. Estos sistemas GPS se conocen como GPS asistido. Así que, la próxima vez que rastrees tu entrega de comida o navegues en tu automóvil, por favor ten en cuenta lo importante que es la teoría de la relatividad desarrollada por Einstein y las otras ideas matemáticas que están detrás del GPS. Estos vídeos de difusión están bien para entender el funcionamiento general, para que lo entienda cualquier persona sin conocimientos técnicos precisos. Pero necesariamente caen en inexactitudes, como que los satélites son geoestacionarios, o como en el vídeo que hemos visto, que los satélites saben dónde te encuentras, o que en el receptor GPS se descuentan las alteraciones del tiempo debidas a la relatividad. Son falsas. El chip que se incorpora en tu móvil para hacerlo receptor de GPS hace muchos cálculos y muy complicados, pero ninguno es para restar ningún valor calculado de la alteración del tiempo debido a la relatividad. Tan solo basta pensar que el receptor no puede saber cuántos días lleva adelantándose el reloj del satélite, y por tanto cuánto tiempo tendría que restar. De hecho, ni en los cálculos de geoposicionamiento, ni tan siquiera en la resincronización de los relojes atómicos de los satélites se realiza ningún cálculo sobre las alteraciones de tiempo debidos a la relatividad. Así que tendremos que profundizar algo más en el complejo sistema de geoposicionamiento para ver cómo se hace en la realidad. Para empezar, cuando hablamos genéricamente de GPS lo hacemos mal, deberíamos decir GNSS, Sistema Global de Navegación por Satélite. Pues hay varios GNSS, entre ellos el GPS americano. Pero también están el ruso GLONASS, el Galileo europeo y el chino BeiDou. Si bien el Galileo es más avanzado por ser posterior, nos centraremos en el GPS americano que fue el primero. Pero antes, debemos hablar sobre los distintos patrones de tiempo, ya que se hace referencia a ellos y puede originar confusión. Estábamos acostumbrados al patrón GMT, tiempo medio de Greenwich.
basado en una rotación completa de la Tierra. Así tenemos 24 meridianos separados por una hora. La hora se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. El inconveniente era que el periodo de traslación alrededor del Sol que marcaba el año, no implicaba un número de rotaciones exactas de la Tierra. Y para corregirlo, cada 4 años se añade un día extra. Esto servía para los usos comunes, pero representaba un serio inconveniente en astronomía. Así que los astrónomos adoptaron otro patrón de tiempo, el TDT o tiempo dinámico terrestre. Se basa en el movimiento de traslación alrededor del Sol y no en la rotación de la Tierra. Con este patrón se define el almanaque anual, y por eso es más conocido como tiempo de efemérides. Es el utilizado para medir los tiempos de órbita y posición de los satélites. Con la novedad de los relojes atómicos, se incorpora una nueva medida de tiempo para el Sistema Internacional de Medidas, el TAI, o Tiempo Atómico Internacional. Se establece con la media de 400 relojes atómicos repartidos por todo el mundo. Como el TAI es independiente de rotaciones y traslaciones, se va alejando de lo que nosotros percibimos como el mediodía, por ejemplo. Así que tenemos un nuevo patrón adoptado por consenso por todo el mundo, el UTC. Tiempo Universal Coordinado. También se establece por una media ponderada de relojes atómicos. Estos situados en 70 laboratorios de todo el mundo. Como tiene en cuenta la rotación de la Tierra, y esta cada vez es menor debido a la atracción lunar, cada cierto tiempo se intercala un segundo para adecuar el tiempo a la rotación completa. El patrón UTC es por el que nos regimos la mayoría de los mortales actualmente. Es el que vemos, por ejemplo, cuando intentamos ajustar la hora en nuestro móvil. Sustituye al antiguo GMT. Pues bien, resulta que cada GNSS tiene su propio patrón de tiempo, el que se genera por relojes atómicos de su central maestra de operaciones. Solo el GNSS ruso mantiene su tiempo GLONASS Time, sincronizado con el UTC. El americano GPS Time y el europeo Galileo Time se mantienen síncronos entre ellos. Aclarado esto de los patrones de tiempo, vamos a estudiar más en detalle cómo operan cada uno de los segmentos que componen el GPS con el fin de ver si en algún momento se tiene en cuenta a Einstein. El segmento de control GPS consta de estaciones de seguimiento, antenas, y la estación de control maestra o MCS, que se encuentra en Colorado. La estación maestra de control recibe cada una de las señales procedentes de las antenas, controlando y vigilando estas señales de navegación. Y utiliza las estaciones de seguimiento para transmitir la información a la constelación de satélites. La estación maestra es quien mantiene la hora GPS, y controla el mantenimiento, salud y maniobras de los satélites. Es normal que existan desfases entre el reloj de cada satélite y el tiempo GPS. La estación maestra no resincroniza el reloj de cada satélite en todo momento. Solo lo hace cuando la diferencia sobrepasa 1 milisegundo. Así, a pelo, sin cálculos de gravedad ni velocidades. Tan solo comprueba cuál es la diferencia de tiempos y punto. Einstein no interviene para nada. El mensaje de navegación que compone para cada satélite se denomina NAV y consta de 25 tramas de 1500 bits cada una. Este mensaje es el que retransmiten constantemente los satélites. Los datos de cada mensaje son específicos de cada satélite. La estación maestra los compone, y los envía periódicamente a los satélites para que estos lo reenvíen tal y como los ha creado. Cada una de las 25 tramas del mensaje comienza siempre con los datos relativos a las correcciones de tiempo. No, aquí tampoco interviene Einstein. Esos datos son las diferencias entre el tiempo GPS y la detectada en el reloj del satélite, así como la diferencia entre el tiempo GPS y el UTC. Las dos siguientes subtramas contienen las coordenadas del satélite que se han calculado en ese momento. El resto de subtramas contiene la información de las coordenadas del resto de satélites y otra información como los retrasos debidos al estado de la ionosfera, etc. Como cada trama consta de 1500 bits y se transmite por los satélites a una velocidad de 50 Hz, resulta que su transmisión tarda 30 segundos. Y ya para las 25 tramas del mensaje completo son 12 minutos y medio. Y esto por cada satélite de la constelación. Una pasada. ¿Cómo es posible entonces que Google Maps, por ejemplo,
nos muestre nuestra posición en tiempo real. Pues eso es posible, porque la información imprescindible para calcular la posición son las coordenadas y el tiempo GPS en que un satélite está enviando la señal. Las coordenadas que ya figuran en cada trama ya se transmiten cada 30 segundos, y tu móvil las tiene almacenadas durante todo el tiempo que ha estado encendido. Y si se acaba de encender, entonces accede vía internet a un servidor GPS que contiene la información de todas las efemérides. Y el tiempo GPS en que el satélite está enviando el mensaje se obtiene de un código especial añadido a la señal como pseudo ruido, es decir, en cualquier parte de la transmisión del mensaje se puede deducir el tiempo GPS que está tardando en recibirse la señal. En resumen, en el segmento de control no se realiza cálculo relativístico alguno. Vamos a ver qué hacen los satélites. La labor principal del satélite es retransmitir el mensaje de navegación al que se añaden unos códigos especiales PRN que se superponen a la señal principal. Se modulan con distintas portadoras para enviar hasta 3 señales L1, L2 y L5. Históricamente la señal L1 se emitía para el acceso civil y la L2 para el uso militar. Ahora la señal L2 se usa para receptores de telemetría precisa y la nueva L5 para uso militar. Así, la señal L1 no requiere un ancho de banda demasiado grande, y las condiciones de seguridad no son tan restrictivas como la L5. Nos ceñiremos a la L1 que es la que usamos en nuestros móviles. La señal del mensaje es modulada con 2 códigos PRN, de pseudo ruido aleatorio, que se añaden como ruido de la señal. No vamos a ahondar en el código PO de precisión, nos basta saber que con él, el receptor identifica al satélite y el día de la semana del mensaje. Con el código CEA, el receptor sabrá en todo momento el retraso con que ha recibido el mensaje, como veremos más adelante. Cada satélite lleva varios relojes atómicos, para generar las frecuencias de modulación y mantener la escala de tiempo GPS. Por seguridad, se duplican manteniéndolos en stand-by supervisando a los operativos. Tampoco he visto a Einstein por aquí, tan solo que con el fin de disminuir las resincronizaciones, parten de primeras con una frecuencia algo menor, ya que generalmente tienden a aumentar la oscilación. Vamos a ver ahora en los receptores. Lo primero que hace el chip receptor de GPS de nuestro móvil, es revisar los datos de efemérides que ha ido recopilando, para saber qué satélites están a su vista. Ahora, va sintonizando la señal L1 de cada uno de ellos para conocer el retraso con el que se recibe cada señal. Este chip tiene grabados cada uno de los códigos CEA que cada satélite añade como pseudoruido a la señal. Y las va comparando. Desde el principio, va avanzando, hasta que encuentra una correlación perfecta. Todo lo que ha necesitado desplazarse en el código para que cuadrase el patrón CEA, nos da el retraso de la señal desde que se emitió por el satélite hasta que se ha recibido en el chip. Bien, el problema es que el tiempo de recepción lo marca el reloj de nuestro móvil, que comparado con un reloj atómico es una castaña. El desplazamiento del tiempo de nuestro reloj, con respecto al tiempo GPS, que llamaremos tevillas, puede ser de varios milisegundos. Una barbaridad de error al multiplicarlo por la velocidad de la luz. La diferencia de tiempos entre que el satélite emite la señal, TSV, y la de recepción por nuestro móvil, TU, se conoce por la correlación que se ha hecho con el código CEA. Pero el desfase de nuestro reloj con respecto al tiempo GPS, tevillas, no. Por tanto, el receptor tiene que resolver 4 incógnitas, las 3 coordenadas de nuestra posición, y el tiempo de desfase tevillas de nuestro reloj con respecto al tiempo GPS. Para resolverlas se precisan 4 ecuaciones, las que proporcionan ese mínimo de satélites que deben sintonizarse. Así que nuestro chip se pasa casi todo el tiempo, sintonizándose, correlando y resolviendo sistemas de ecuaciones. Sin necesidad de la ayuda de Einstein para nada. En ninguno de los procesos del GNSS hemos encontrado ningún cálculo concerniente a la teoría de la relatividad. Pero entonces, ¿de dónde viene ese empeño en que es súper importante tener en cuenta la relatividad en los GNSS? Pues seguramente vendrá del estudio que sus departamentos de ingeniería hacen acerca de las alteraciones de los tiempos en los relojes atómicos. Un saco lleno de imprecisiones, donde apenas se cuenta para estimar con las fórmulas de la relatividad. Y no por no poder calcular otros efectos, son residuales. Solo con los brutales cambios de temperatura casi se llenaría ese saco.
Así, que todo se achaca a lo que puedes calcular. No se puede negar el hecho de que la gravedad afecta a los tiempos de los relojes en órbita. Es cierto, pero no debido a que el tiempo dentro del satélite se contraiga, como afirma la relatividad general, sino porque la gravedad afecta a los propios relojes atómicos. Es excesivamente técnico para incluir en el vídeo, pero también es un hecho, que experimentalmente se ha comprobado esta alteración en los relojes atómicos. Einstein tampoco pinta nada en esto. En cuanto a los retrasos por causa de la relatividad especial según el movimiento de los satélites, basta con echar un vistazo al sistema y fijarse en dos satélites entre ese barullo de movimientos. Los dos se mueven uno con respecto al otro. ¿Qué reloj se atrasa con respecto al otro por ese movimiento? Obviamente, es imposible que ambos se retrasen en la misma medida uno respecto del otro, como nos demostraron a Igor y Fromkostin. Y no te olvides de San Perico Pato. Y ya veo que parte de la culpa de tanta confirmación de la relatividad la tienen los relojes atómicos. Y la estupidez generalizada, desgraciadamente, la estupidez. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Chao.